Empezamos. Dale. Bueno, la idea de la charla es contarles un poquito. Nosotros trabajamos en Penta y en ArtSisi. Nosotros nos dedicamos a toda la parte de testing de seguridad. Realizamos el testing en forma integral, no solamente trabajamos en lo que es el testing de la aplicación funcional, sino que hacemos un pantallazo general por la calidad del desarrollo en todos sus aristas. Ahora los chicos le van a estar comentando bien. Esta presentación vamos a estar dándola. Yo soy Silvana Colazurdo. Voy a estar trabajando junto con Patricio Saldaña, que él se va a focalizar más en comentar cómo funciona o cómo realizamos o cómo se debería realizar la calidad general del testing, cómo es la parte de Agile en testing y las pruebas que se van a estar realizando, los distintos tipos de pruebas. Aarón va a estar junto con Jessica mostrándoles los distintos, o lo que es, o focalizando más en lo que es la seguridad de la aplicación, seguridad aplicativa, y mostrándoles cómo se realizan los distintos tipos de pruebas de seguridad y tipos de ataque que podemos tener, porque les decía, nosotros vemos la seguridad a nivel, el testing a nivel integral, y no solamente de testing funcional, sino también testing de seguridad. Patricio, ¿estás desmuteado para seguir vos? Ahí estamos, perfecto. Bueno, vamos a hablar de una definición de calidad, de lo que podemos considerar calidad. La definición de calidad planteada como el grado en el cual un componente o proceso puede satisface los requerimientos especificados o las expectativas especificadas por el cliente. A continuación, vamos a hablar de lo que es los criterios de evaluación del producto y de sus procesos. Hablamos de la validación si el producto cumple con el propósito. De acuerdo con los requerimientos especificados por el cliente, se evalúa si el producto cumple con estos requerimientos, si cumple el propósito para el que fue creado. Tenemos que definir sus funcionalidades. Cuando hablamos de definir sus funcionalidades, hablamos de poder identificar y describir cada una de las funciones que realiza, no solamente en el macroproceso, sino en cada uno de los procesos intermedios que la aplicación debe cumplir. Después hablamos de definir los patrones de mediciones, evaluación o cumplimiento, que son los criterios de aceptación. Estos parámetros los establece no solamente el cliente, sino las entidades las cuales deben certificar la aplicación, en el caso de ser entidades bancarias o entidades de seguridad, para lo que es un transaccionamiento con bancos o con información sensible. En un cuarto punto tenemos la evaluación del producto en relación con las variables establecidas. Una vez planificado y desarrollado el software, en esta etapa, que es un proceso de testing intermedio, lo que se hace es evaluar el producto en relación a los requerimientos especificados. Un quinto elemento, que es la comparación de mediciones, donde se comparan los resultados obtenidos en estas pruebas en relación con los distintos aspectos evaluados en los requerimientos, ¿no? Una sexta etapa de aprobación o desvíos, donde esta etapa consiste en la evaluación del producto para una aprobación del software o de los distintos aspectos funcionales de este. Y bueno, y en este punto, en aprobación o desvíos, lo que se hace es, una vez que se evalúa y se comparan los resultados, si estos son correctos, se aprueba la funcionalidad y se sigue adelante con el desarrollo, o bien se vuelve a rediseñar y a reimplementar de nuevo un testeo de esa funcionalidad. A continuación, vamos a hablar de lo que es el ciclo de Deming. Este es un ciclo, es un concepto general que básicamente tiene como funcionalidad la mejora constante del producto. En el caso del software, en este caso particular, tenemos una primera etapa de planificación donde se evalúan los requerimientos, donde se planifica y cómo van a ser las distintas funciones del software. Tenemos una segunda etapa que es de desarrollo del software, donde se desarrolla la aplicación propiamente. Una etapa después de verificación, donde se aplican los controles de calidad, los controles de calidad y de pruebas de testing de la aplicación, y en resultado de lo que se obtiene ahí se hace un ajuste
de todos aquellos aspectos que deben mejorar, sea por errores o por ahí por funcionamientos no óptimos, ¿no? Este ciclo se ejecuta constantemente, no tiene un fin propiamente, sino que el fin lo determina el cliente cuando considera que sus requisitos fueron satisfactoriamente cumplidos. Bien, a continuación tenemos lo que son las metodologías ágiles, ¿no? Este ciclo que vimos de desarrollo del software desde que se planea, se diseña, se desarrolla y se verifica, y junto con este ciclo de Deming, en una estructura macro de lo que sería el desarrollo del software. Tenemos los clientes que bajan los requerimientos, el cliente habla con un product owner, con el cual tiene relación directa. Este product owner pasa toda esta información sobre los requerimientos del cliente a un equipo de evaluación y planeación del proyecto, el cual lo que hace es dividir el proyecto en pequeñas partes según sus funcionalidades, en pequeños desarrollos, y cada uno de estos desarrollos pasa por un ciclo conocido como sprint, en el cual se planea, se diseña, se desarrolla el software, se prueba. Dentro de estos dos últimos puntos de prueba y desarrollo, lo que tenemos como desarrollo y testing, es donde se ejecuta el ciclo de Deming, donde se vuelve a reprobar y rediseñar y redesarrollar hasta cumplir con los requerimientos, y una vez que esto es satisfactorio, se pasa a la etapa de despliegue, donde esta función o este aspecto del software desarrollado ya está en condiciones óptimas para su despliegue en lo que sería un ambiente productivo. Luego de todo este ciclo, completado este sprint, se realiza una revisión para poder documentar y entender perfectamente cada uno de los pasos y metodologías aplicadas. Tenemos un Scrum Master que generalmente es el líder de estos sprints y el que tiene la tarea de documentar y llevar el paso a paso de todo este trabajo. Una vez concluido un sprint, se pasa al siguiente sprint, donde se desarrollará en todo este ciclo de software otra funcionalidad distinta. Y así hasta completar el proyecto. Bien, a continuación, hablamos de cómo son los procesos de software. Tenemos que hablar de la calidad aplicada a los procesos y calidad aplicada al producto, lo que se conoce como QA o QC. Cuando hablamos de calidad aplicada a los procesos, hablamos de herramientas de administración, de gestión de todos estos pasos en el ciclo de desarrollo. Está orientado a los procesos, no a los productos. Son estrategias proactivas que tienen como función controlar rigurosamente cada uno de los procesos. Prevención de defectos, se trata de prevenir errores. Ejecución en paralelo con el proyecto, este proceso de administración y verificación es constante durante todo el ciclo del software. Asegura que el desarrollo cumpla con los procesos y estándares definidos en los requerimientos, y justamente asegura que los procesos, planes, estándares cumplan con todos los estándares organizacionales, con lo que se pauta en la planeación del proyecto. Cuando hablamos de calidad enfocado a lo que sería el producto, estamos hablando exclusivamente de lo que es la parte de testing, una vez que la aplicación se desarrolló y está en esa etapa intermedia de prueba que es anterior al deployment, digamos, o a la implementación en producción. Esto se basa en herramientas de corrección, porque básicamente opera sobre encontrar errores en el producto o defectos. Se orienta al producto, estrategias reactivas para solucionar o mejorar aspectos. Se basa en la detección de defectos. El responsable acá ya no es todo un equipo en conjunto, sino el equipo de testing. Su ejecución es luego del desarrollo del proyecto, detecta los problemas en el producto y verifica que los productos cumplan con los estándares de calidad especificados. Tanto bueno, en las funcionalidades técnicas, en la documentación. Bien, a continuación vamos a hablar un poco de los estándares de calidad aplicadas, las normas ISO 9126, que son las normas de calidad de software, que se utilizan para elaborar todos estos planes de prueba y estas planeaciones del ciclo de vida del software. Tenemos 6 aspectos importantes, ¿sí? El primero de estos aspectos es el de la funcionalidad, que básicamente lo que se ocupa de hacer es de analizar que el software desarrollado cumpla con los requisitos y cumpla con aquellas tareas para las que fueron creados. ¿Sí? Tenemos también, en este punto se evalúa la precisión o la exactitud con la que la aplicación cumple con su propósito, la interoperabilidad, que es la capacidad que tiene de operar entre sus distintas funciones. La adecuación es justamente la funcionalidad, la adecuación al requerimiento, y bueno, los criterios de conformidad que se usan para evaluar esto.
Siguiente ítem es la confiabilidad. Cuando hablamos de confiabilidad, estamos hablando de aquellos atributos que hacen un software confiable. Nivel de madurez, que es en un tiempo determinado de vida útil que se estipula de la aplicación o del software desarrollado, cuántos errores tenemos, un promedio de errores y qué tipo de errores se están manejando o fallas que podemos encontrar. La tolerancia a falla, que es la capacidad del software desarrollado de poder seguir funcionando bajo errores o fallas que se puedan generar. Estamos hablando de recuperación. La recuperación del sistema nos estamos refiriendo a cuando se produce un error, como puede ser una caída del servicio, de un servidor, de una API, qué capacidad tiene la aplicación para restablecerse a sus niveles operativos y de recuperar la información que se vio afectada durante esta falla producida, ¿no es cierto? Bien, también acá tenemos los criterios de conformidad que debemos evaluar. El tercer aspecto tenemos la usabilidad, que esto hace la experiencia de usuario. Comprensibilidad, que nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene el usuario de comprender la lógica del software, si este es intuitivo o no, si es muy complejo. La facilidad de aprendizaje, que es la facilidad que tiene de comprender esta lógica y aprenderla. La operabilidad de operar la aplicación en todas sus funciones. Y un concepto más que no está acá, que sería el estético, que es la selección de colores, de tipografías, si es apto, digamos, si es óptimo, si no genera confusión, si tiene una buena aceptación. En cuanto a la eficiencia, estamos hablando del comportamiento del software desarrollado del producto en relación a dos aspectos. El primero es el tiempo y el segundo son los recursos. Cuando hablamos de comportamiento respecto del tiempo, estamos hablando de la performance de la aplicación, si los tiempos de respuesta son los correctos, son los esperados, si a distintos niveles de carga o de procesos sigue funcionando con la misma performance, con los mismos tiempos, o si estos son distintos. Cuando hablamos de los recursos nos referimos a la cantidad de recursos necesarios para que esta aplicación funcione. Estamos hablando de bases de datos, aplicaciones, etc. Conectividad. Cuando hablamos de mantenibilidad, estamos hablando de la capacidad que tiene del análisis de los costos de mantenimiento de esta aplicación. Tenemos la capacidad de análisis para evaluar los costos de mantenimiento, de modificaciones, de mejoras, de cualquier tipo de modificación que haya que hacerle al software. Estamos hablando de estabilidad. Cuando hablamos de estabilidad es analizar qué cosas son fundamentales para el funcionamiento, para garantizar la estabilidad y la integridad del sistema. Y cuando hablamos de facilidad de prueba, como vimos antes, siempre que se hace un cambio, una mejora, o se modifica algo de la aplicación, debe pasar por un nuevo proceso de testeo y de análisis en base a los requerimientos y a los estándares de calidad propuestos. Así que eso debe ser también fácilmente medible, ¿no? Para poder comprender el impacto en cuanto a costos. Por último, tenemos la portabilidad. La portabilidad, hacemos referencia a la capacidad del software para adaptarse a otros entornos sin necesidad de tener que realizar modificaciones o cambios en el mismo, ¿no? Adaptabilidad es la convivencia de este software con otros sistemas, este producto, este sistema con otros sistemas, como puede ser una aplicación de pagos, la capacidad que tiene para interactuar con otras aplicaciones, con otras billeteras de pagos, o con medios de pagos o servicios de pagos. La facilidad de instalación, esto contempla dos aspectos, no solo desde el lado del cliente, qué tan sencillo es la aplicación de instalar y de comenzar a utilizar, sino desde el lado de la implementación de todo un servicio, ¿no? Al momento de tener que implementarlo. Hablamos de la capacidad de reemplazo también, que es la capacidad que tiene, que es la evaluación de los costos y del esfuerzo necesario para poder reemplazar un sistema o un aspecto del sistema, y de la coexistencia, que es justamente lo que habíamos hablado, que es la coexistencia de varios sistemas en paralelo, y bueno, los criterios de conformidad. En base a estos aspectos de las normas de calidad ISO, tenemos los distintos tipos de prueba. A continuación, vamos a hablar de los distintos tipos de pruebas que se puedan realizar. Hablamos de pruebas funcionales, estructurales, no funcionales, asociadas a cambios y pruebas de seguridad. Bien, cuando hablamos de pruebas estructurales, son todas aquellas pruebas que se realizan
con el propósito de verificar la arquitectura del sistema. Según qué producto, qué tipo de producto se desarrolle, se elige una tecnología en particular y una arquitectura en particular para desarrollar ese sistema. Estas pruebas tienen como función justamente analizar, analizar estas estructuras y estas tecnologías, si están bien implementadas y si funcionan correctamente. A continuación, tenemos las pruebas funcionales. Estas pruebas tienen como objetivo verificar la funcionalidad de toda la estructura, de todo el producto o de los componentes o módulos del producto en relación con los requerimientos. ¿Sí? Bien, estas se pueden llevar a cabo en distintos niveles, desde lo micro a lo macro. A continuación vamos a ver los niveles de prueba, estos que están descritos, ¿no? Como dijimos, en función al momento en el cual se llevan a cabo las pruebas, tienen diferentes niveles, donde se busca ir de lo más chico a lo más abarcativo, lo más integral del análisis. Bien, el primer aspecto es la prueba de componentes. Esto es lo más chico, ¿sí? Son pruebas que se ejecutan sobre cada uno de los componentes que se desarrollan del sistema. Suelen ser pruebas que se ejecutan en paralelo al desarrollo, por eso muchas veces las ejecuta el mismo desarrollador, las realiza el mismo desarrollador del software, y se llevan a cabo dentro de las mismas herramientas y ambientes de desarrollo. Yendo un poco más a lo más grande, tenemos las pruebas de integración. Una vez que cada componente fue probado individualmente, se prueba la integración de estos componentes entre sí, cómo interactúan. Estas pruebas ya son llevadas a cabo por un equipo de tester. Como dijimos, se evalúa el funcionamiento de 2 o más componentes. Se pueden utilizar para describir las pruebas, para evaluar capas de software a distintos niveles, a nivel usuario, nivel estructura, código. Se trata de ser lo más detallado posible. Generalmente en esta etapa, ahí hablamos de que los testers se involucran formalmente en lo que es el reporte de desviaciones o comportamientos inesperados, porque se produce acá también una suerte de retesteo y rediseño, hasta asegurar que estos componentes funcionan correctamente entre sí. Y se suelen utilizar en esta etapa herramientas de automatización porque generalmente son las pruebas más importantes, por lo tanto las más recurrentes y las que se van a realizar con mayor frecuencia. Bien. Prueba de sistema. Una vez que analizamos los componentes, analizamos la integración de los componentes entre sí, analizamos todos los componentes ya montados en el sistema, en lo que va a ser el producto final. Estas pruebas se ejecutan también por los testes, pero ya no pensadas desde dentro del código, sino pensadas evaluadas desde la visión del usuario, ¿sí? Estas pruebas son las más comunes, porque justamente son pruebas que se realizan desde el punto de vista del usuario y son las que más tiempo demandan. Bien, a continuación tenemos el último nivel de pruebas, que son las pruebas de aceptación. En este nivel ya no se esperan fallas, son las pruebas que básicamente se realizan en conjunto con el cliente para y con las entidades, digamos, que deben aprobar este software, como para, digamos, ya pasar a producción y cerrar, ¿no?, el proceso de ciclo del software. A continuación podemos ver estos mismos niveles de pruebas y cómo se ubican en la base desde lo más chico, ¿no?, y lo primero, que es la etapa de desarrollo de los componentes, la etapa de integración de los dos componentes por el equipo de QA, la etapa de sistemas, que tiene que ver también con el equipo de QA, de análisis, de testing, y finalmente las pruebas de aceptación, que la hace el equipo de testing en conjunto con los usuarios o los clientes. Bien, hasta acá tenemos las pruebas funcionales. Después hablamos de las pruebas no funcionales. Las pruebas no funcionales verifican los aspectos técnicos, ¿sí?, en cuanto a requerimientos técnicos como performance o arquitecturas. No analizan la función, sino más bien cómo es el desarrollo de esta función. Tenemos los test de performance, de carga y estrés. Básicamente lo que se hace es probar la aplicación en su performance, que es en su procesamiento de una X cantidad de datos o de ejecución de procesos que normalmente debería funcionar en funcionamiento estándar. Se hacen pruebas de carga, donde lo que se intenta es forzar a la aplicación a trabajar con una mayor cantidad de procesos o de informaciones de lo que sería normalmente, para evaluar cómo son las respuestas de este software.
o de este producto, y finalmente una carga de estrés que lo que se intenta buscar es el fallo de la aplicación o del producto, ¿no? Del software. Esto justamente está pensado para poder tener parametrizado hasta qué punto este software es eficiente, en qué punto deja de ser eficiente y en qué punto ya no puede operar. Pruebas de usabilidad, pruebas de fiabilidad, tenemos pruebas de portabilidad, que tiene que ver con probar el software en distintos ambientes, distintos dispositivos, en el caso de ser una aplicación para dispositivos móviles. Bueno, fiabilidad lo mismo, probar esta aplicación bajo distintas situaciones, como pueden ser mala transferencia de información, de datos, mala red, mal nivel de señal de los dispositivos móviles, o por ahí, no sé, un transaccionamiento lento, distintos escenarios que se pueden probar, y el despliegue, que es básicamente poder cuantificar y poder medir los tiempos de despliegue de estas aplicaciones, de implementación. Por último tenemos los test, los tipos de pruebas asociadas a cambios, que son las pruebas que se ocupan de verificar aquellas partes del sistema que fueron actualizadas o modificadas porque se reportó una falla o un funcionamiento no óptimo, o simplemente se le agregó algún tipo de aspecto o funcionalidad que no estaba antes y que, bueno, es nueva. Dentro de estos test tenemos dos grupos, lo que se consideraría un retest y una regresión, pruebas de regresión y pruebas de retest. ¿Cuáles son las diferencias? Las pruebas de retest lo que hacen es básicamente volver a realizar aquel conjunto set de pruebas en las que se reportó un fallo de la aplicación y que fue modificado o subsanado para comprobar que esto efectivamente haya sido solucionado. En cuanto a las pruebas de regresión, no solamente estamos hablando de pruebas que, no solamente hablamos de las pruebas, digamos, de aquellas pruebas donde fallaron o que se encargan de probar la funcionalidad en concreto de aquello que se modificó, se agregó o se solucionó, aquel problema que se solucionó, sino que estamos hablando de probar todos aquellos sistemas que están integrados en función con este nuevo aspecto, con esta funcionalidad que fue modificada. Hasta acá tenemos las diferencias entre pruebas funcionales y no funcionales. Y finalmente, bueno, acá tenemos algunas herramientas open source que se utilizan para realizar este tipo de pruebas de análisis, como Selenium, como Jenkins, Postman, Appium, JMeter para pruebas de estrés, SOAP pruebas de aplicaciones, LoadRunner y LoadImpact para analizar funcionalidades y performance. En este esquema que tenemos acá, de arquitectura web API, básicamente lo que tenemos son los mismos tipos de pruebas que explicamos, pruebas funcionales, las pruebas no funcionales y las pruebas asociadas a cambios, en un esquema de arquitectura web API, donde nosotros tenemos diferenciado bien lo que sería la parte de front, o la parte del software que interactúa con el usuario, como navegadores, dispositivos móviles, computadoras, sistemas o dispositivos que se conectan a la red, y después lo que está, digamos, detrás de lo que sería el front, o lo que no se ve, la parte que no se ve, que es toda la parte de la lógica del software, que tiene que ver con las APIs, que son las aplicaciones que están en servidores o en la nube y bases de datos, ¿no? Las pruebas funcionales, que se pueden llevar a cabo en todos estos niveles, las pruebas de performance, carga, estrés, que se llevan a cabo generalmente sobre la API y sobre las bases de datos, para probar bases de datos API, un conjunto de estas dos, y pruebas asociadas a cambios, que son las pruebas de retest o regresión que se pueden llevar a cabo en cualquier aspecto de desarrollo del producto del software. Hasta acá, conceptos de calidad y conceptos de cómo se aplica la calidad en los procesos y en el producto. Ahora Aaron va a pasar a explicar. Ahí va. Muchas gracias. Bueno, como mencionaron mis compañeros anteriormente, yo soy Aaron Espinosa,
les voy a charlar un poco sobre lo que sería la seguridad en las aplicaciones y también un poco las buenas prácticas que podemos realizar para desarrollar una aplicación segura, por así decirlo. Empezando por lo básico, que sería lo que es la seguridad de las aplicaciones. En términos generales, la seguridad en aplicaciones es el uso de principios y o buenas prácticas de seguridad durante el ciclo de vida del software, pudiendo este ser adquirido o desarrollado. En otras palabras, la seguridad del software es el concepto de implementar mecanismos en la construcción de seguridad para ayudarla a permanecer funcional o resistente ante ataques. ¿Ok? Esto significa que una pieza de software se somete a pruebas de seguridad previo a su lanzamiento al mercado, justamente para comprobar su capacidad para resistir ataques maliciosos. ¿Ok? La idea detrás de la seguridad del software es básicamente evitar que más adelante se tengan que agregar capas adicionales de seguridad. ¿Ok? Aunque en muchos casos sigue pasando, la idea sería prevenirlo. Si vamos a hablar de seguridad de aplicaciones, debemos hablar de lo que sería la tríada SIT. ¿Ok? La tríada SIT es simplemente un acrónimo para lo que sería confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Ok? Estos son tres elementos fundamentales para lo que sería la seguridad de la información que nosotros vamos a manejar en nuestras aplicaciones. Adicional a esto, tenemos en cuenta dos puntos fundamentales también que refuerzan aún más la seguridad de los datos que nosotros manejamos en nuestras aplicaciones, que sería el no repudio y la autenticidad. Para entrar un poco en profundidad de lo que serían estos elementos, si hablamos de confidencialidad, es relativamente sencilla. Es la propiedad de tener datos y recursos accesibles solo para aquellos que estén autorizados a acceder a ellos y mantenerlos en secreto para todos los que no tengan autorización de verlos o tener en sus manos. ¿Ok? Siguiendo con integridad. Integridad significa que los datos deben ser completos y precisos y no deben presentar signos de corrupción ni manipulación. ¿Ok? Esto no significa que nosotros mismos no podamos manipular nuestros datos. ¿Ok? Sí, sí, por supuesto, esto no significa que una modificación intencional y autorizada significa una violación a la integridad. Nos preocupamos principalmente por detener, detectar y rectificar violaciones no autorizadas o accidentales a la integridad de nuestros datos. Por último, la tríada SIT, la disponibilidad, que refiere a que los datos sean accesibles cuando se requieran, ¿ok? En términos más técnicos, hablamos del atributo de disponibilidad, nos referimos a que queremos que los usuarios autorizados puedan acceder a los datos de manera oportuna, sin interrupciones y cuando lo necesiten, ¿ok? Esto es fundamental porque nos agrega confianza a un tercero, a un cliente, que nuestra aplicación disponga de la información que ellos consulten en el momento que ellos consulten, ¿ok? Adicionalmente, hablamos del no repudio y la autenticidad van bastante llevados de la mano. Para hablar del no repudio, hablamos de que necesitamos pruebas irrefutables de que una operación, una actividad se realizó en nuestra aplicación y que no se pueda denegar más adelante. Para poner un ejemplo, hacerlo un poco más entendible y más dinámico. Supongamos que desarrollamos una billetera virtual, ¿ok? Nosotros como desarrolladores de esta billetera virtual debemos disponer de las pruebas necesarias para evitar que un usuario nos denegue una operación que efectivamente sí la hizo, ¿ok? De la mano vendría la autenticidad, ¿ok? Es poder garantizar que un usuario que opere en nuestra aplicación realmente es quien dice ser, ¿ok? Que el usuario realmente esté autorizado y registrado en nuestra aplicación. Seguimos con, a continuación, las buenas prácticas de seguridad, ¿ok? Acá recopilé un par de buenas prácticas y recomendaciones a la hora de desarrollar una aplicación y hacerlo de manera segura. Empezamos con la validación de entradas, ¿ok? Esto refiere más que todo a validar los datos que vayan a entrar en nuestra aplicación. Deben evaluarse con una filosofía de lista blanca por sobre lista negra, ¿ok? En pocas palabras sería determinar qué caracteres o qué tipo de datos se van a permitir y denegar todo aquello que no corresponda, ¿ok?
muchas veces los atacantes interpretan los datos como posibles lenguajes de programación. Todo esto con la intención de manipular el estado del sistema. Por esto, se torna necesario inspeccionar los datos que vayan a entrar en nuestra aplicación, preferiblemente mediante procedimientos automáticos para llevarlos de formas canónicas bien conocidas. Algo parecido pasa con la codificación de salidas. ¿Ok? Así como nosotros validamos la información que va a entrar, tenemos que validar la información que va a salir. Y en caso de ser potencialmente sensible, codificarla correctamente. ¿Ok? Se debe controlar estrictamente el formato y los posibles valores de los resultados de módulos hacia componentes externos. ¿Ok? Esta recomendación refiere más que todo a una posible solución a problemas vinculados del tipo de ataques cross-site scripting, phishing, robo de sesiones y por sobre todo robo o fuga de información privada. Seguimos con estilo de programación, ¿ok? Esto refiere a lo que es el mundo de la programación hoy en día, que cada vez va avanzando más y más, volviéndose más complejo y competitivo. Esto debido a que progresivamente van surgiendo nuevos lenguajes de programación a medida que las tecnologías y los equipos mejoran. ¿Okay? Por lo tanto, nunca está de más chequear buenas prácticas de programación en general, debido a que en su mayoría los profesionales relacionados con la informática en algún momento se ven con la necesidad de escribir código en algún momento. Por lo tanto, dejar pasar por alto estas recomendaciones puede derivar a fallas en el rendimiento de nuestra posible aplicación. Acto seguido tenemos el manejo del log de cambios y errores en general, ¿ok? Es necesario el uso de logs de auditoría, los cuales nos indiquen en tiempo real las modificaciones de datos o los errores encontrados dentro de nuestra aplicación. De este modo podemos dar trazabilidad al motivo de los errores o el ocasionante de ya sea errores o modificaciones. Prácticas criptográficas. Esto es muy recurrente en lo que es el mundo de la programación, ya que surge mucho que hay cierto tipo de información que a nosotros nos interesa proteger más que otras, obviamente. Más que todo refiere a que si vamos a aplicar librerías criptográficas o algoritmos criptográficos, debemos utilizar los que ya son conocidos por ser públicamente seguros. Llámese SHA-256, SHA-512, AES, entre otros. Se desaconseja utilizar algoritmos criptográficos no conocidos o creados por uno mismo, debido a que de ser un tema tan complejo, cabe el riesgo de crear por consecuencia un software defectuoso. Acto seguido, manejo de archivos. Es importante el correcto gestionamiento de nuestros archivos repositorios de código fuente, ¿ok? Restringiendo el acceso y la ejecución de este binario a usuarios no permitidos y dejándolo simplemente habilitado a nuestro equipo de trabajo o usuarios de estricta confianza. Parecido el manejo de memoria. Manejo de memoria refiere a una práctica muy usual en lo que es la programación, la cual nos permite conseguir espacio y rendimiento a nuestro software. Dentro de esta gestión, sin entrar en mucha profundidad, podemos hablar de lo que es la gestión de memoria dinámica y la gestión de memoria estática. Por último, tenemos la estandarización y reutilización de funciones de seguridad. Para resumir, lo que sería el desarrollo seguro requiere el uso de buenas prácticas de seguridad a lo largo del ciclo de vida del software, en cualquiera de sus etapas. Llámese definición, diseño, desarrollo, implementación y o mantenimiento. Dichas prácticas se deben aplicar lo más pronto posible. Pero no solamente eso, sino que también refiere más que todo a lo que es la estandarización y la actualización de estas funciones de seguridad que nosotros vayamos a implementar. Siempre es recomendable estar atento a las nuevas novedades, a actualizaciones, nuevas metodologías de seguridad que nos aseguren aún más el desarrollo que nosotros vayamos a utilizar en nuestras aplicaciones y próximos proyectos. Ahora vamos a entrar más en profundidad en lo que son las pruebas de seguridad, ¿ok? Más en detalle lo que son los tipos de análisis mobile. Según
OWASP Mobile Security Testing, las fases para realizar un pentest o un penetration test de una aplicación móvil son las siguientes. Antes de realizar cualquier tipo de análisis, se pasa a hacer la recolección de información. Aquí, más o menos, nos ponemos en contexto sobre lo que nosotros vayamos a probar, detallando tipo de aplicación, fabricante, versionado, recursos que utiliza, etc. Una vez teniendo el contexto de qué es lo que vamos a probar, pasamos a lo que es el análisis estático. En el análisis estático se realizan labores de ingeniería inversa sin necesidad de ejecutar el proceso binario, ¿ok? Sin ejecutar la aplicación. Básicamente comprende lo que es una revisión manual de nuestra parte a lo que sería código fuente y archivos, por ejemplo, archivos internos previos a la ejecución de la aplicación. Todo esto con fin de obtener información sobre por ejemplo, los permisos que requiere la aplicación para ejecutarse, los archivos internos de la aplicación previos a la ejecución. Podemos encontrar, por ejemplo, información hardcodeada dentro del código, llámese credenciales, API keys, endpoints, entre otros. Una vez conociendo todos estos datos, pasamos a lo que es el análisis dinámico. El análisis dinámico son las propias labores de ingeniería inversa sobre el proceso binario, es decir, ejecutándose en segundo plano. Todo esto con el fin de estudiar y obtener a tiempo real información sobre el comportamiento de la aplicación. Por ejemplo, podemos destacar tipos de pruebas dinámicas. Estudiar cómo modifican, se crean y acceden al sistema los archivos internos que inspeccionamos anteriormente en el análisis estático. Podemos también analizar los logs del dispositivo para saber cómo viaja la información que maneja dicha aplicación, ya sea desde el cliente al servidor o desde la aplicación a un microservicio o alguna API, entre otras cosas. También aquí podemos realizar tipos de pruebas automatizadas, las cuales nos indiquen posibles vulnerabilidades de tipo cross-site scripting, SQL injection, remote code execution, entre otros. Y para finalizar y hacer esto un poco más práctico, les voy a mostrar lo que sería un ejemplo de una vulnerabilidad de tipo mobile. ¿Ok? Lo que vemos acá, la captura, sería una aplicación de escritorio la cual nos permite realizar peticiones web directamente a web apps y a APIs, llamada Postman. ¿Ok? En sí, lo que estamos viendo acá es una fuga de información sensible. ¿Okay? Estamos viendo un versionado de la aplicación, vemos URLs y una contraseña, las cuales están censuradas. Pero, ¿qué hace esta vulnerabilidad realmente crítica? Que estos endpoints aquí mostrados están pensados únicamente de ser funcionales en instancias mobile. Es decir, que no está controlando el origen de la aplicación, de la petición que llega a la aplicación. ¿Ok? Pero ¿cómo podemos solucionar esto? Un ejemplo, tenemos una aplicación llamada Arbal Technology, la cual nos ofrece una solución a este tipo de problemática. Sin entrar mucho en detalle, lo que hace Arbal Technology es una validación del lado API a las peticiones o el origen de las peticiones que llegan a la aplicación. Las peticiones que sean de tipo mobile las va a permitir y las que no, las deniega. Sin entrar en mucha profundidad, esto lo hace mediante una inserción de SDK a la aplicación, la cual corrige esta problemática. Y bueno, sin dar más dilación, le cedo la palabra a mi compañera Jessica Mayorga, que va a continuar un poco sobre lo que son las pruebas de seguridad. Muchas gracias. Bueno, gracias, Aaron. Bueno, yo voy a exponer lo que son las pruebas de seguridad. Esto sobre todo en función de los tipos de vulnerabilidades que puede haber, el nivel de arquitectura que puede afectar a nivel de arquitectura web API, y también en función de los tipos de ataques a través de los cuales se accede al descubrimiento de estas vulnerabilidades. Bueno, por eso decimos que las pruebas van a estar basadas en los diferentes tipos de ataque. Por un lado, tenemos ataques de tipo interrupción. Este ataque lo que busca es
atacar la disponibilidad del sistema, es decir, el acceso a la información. ¿Qué quiere decir? Que yo en el momento en el que necesite acceder a esa información, no voy a ser capaz de poder accederla como resultado de ese ataque. Un ejemplo de esto es el ataque de denegación de servicio, el cual consta de aumentar el tráfico de la aplicación que supera los valores permitidos y soportados por el servidor, generando así la denegación del servicio, por lo que cuando quiero acceder al sistema no voy a poder, ni a ninguno de los otros recursos. Después, por otro lado, tenemos los de interceptación. Estos ataques van contra la confidencialidad. A esto hago alusión a que los recursos que deberían ser accedidos únicamente por personal autorizado o también en última instancia por el usuario legítimo a la aplicación y a esa sesión, es vulnerado dado que el atacante hoy pase esos controles de los cuales dispone el sistema, mediante diferentes técnicas de manipulación e instrumentación en el caso de aplicaciones móviles. Acá tenemos el ejemplo del bypass de SSL pinning. El SSL pinning lo que busca en sí es un tipo de control en las aplicaciones móviles que lo que busca evitar es la intercepción de tráfico que hay entre las peticiones que se generan desde el dispositivo de la aplicación móvil al servidor, a través de la verificación de certificados de confianza fijados en la aplicación del dispositivo. Entonces, cuando se genera una petición, el servidor va a verificar que el dispositivo desde el cual se realizó esa petición presenta estos certificados, entonces ahí el tráfico, la comunicación va a continuar. En caso contrario, la comunicación se corta, se detiene como medida de seguridad y control ante este ataque. Cuando yo genero el bypass, o sea, yo cuando salto ese control de seguridad, lo que estoy haciendo es, ¿cómo se llama? Es suplantar esos certificados. Yo suplanto los certificados verdaderos de la aplicación. Entonces yo cuando hago esto, supuestamente yo en el momento de la verificación, yo en realidad no estoy verificando bien que esos certificados son los que corresponden al SSL pinning que están fijados en la aplicación legítima, sino que esos certificados han sido suplantados y están falsificando esa verificación. Entonces yo ahí puedo acceder al tráfico, interceptarlo y bueno, modificarlo y a través de eso también generar un ataque o manipular diferentes vectores de ataque que me puede ofrecer esa intercepción. Bueno, después tenemos el cross-site request forgery, que es un tipo especializado de cross-site scripting, que lo que me va a permitir es que un usuario que está con una sesión iniciada en una página web, a su vez accede a una página del atacante y por la ejecución de algún botón o comando de un código malicioso que insertó el atacante en la otra página, le permite acceder a la sesión de la página legítima en la que el usuario está correctamente logueado. Después tenemos lo de tipo generación. Estos tipos de ataques van a atacar lo que es la autenticidad, es decir, que la seguridad que se emplea en este caso sería que yo tengo que verificar que soy yo quien digo ser con la aplicación. Una forma de hacer esto es a través de contraseñas, porque yo sí pongo el usuario, pero tengo que poner la contraseña correcta para verificar que yo soy la persona que digo ser. Al igual con la verificación de doble factor. En este caso, tenemos un ejemplo con inyección SQL, en el cual acaba de influir el tema de lo que habló nuestro compañero Aaron, de la sanitización de entradas. Si las entradas no están correctamente sanitizadas, yo inserto un comando SQL, lo ejecuto y ya tengo acceso a la sesión del usuario, sin la necesidad de haber verificado que yo soy quien desea hacer. Entonces yo ahí estoy accediendo a la información y a esos datos. Bueno, igual el robo de sesión. Robo de sesión es un ataque que por ahí también lo podemos hacer a través del robo de cookies.
Después tenemos los ataques de tipo modificación, que estos van a atacar la integridad. Esto quiere decir que la aplicación ya no se encuentra íntegra, es decir, que fue manipulada y modificada por el atacante, con fin de que cuando sea accedido pueda manipular las diferentes peticiones o manipular la información que es ingresada en el sitio web modificado. Unos ejemplos de esto son el cross-site scripting, en el cual también las entradas no son sanitizadas, entonces es posible ejecutar del lado del cliente código JavaScript con fines maliciosos, y después tenemos clickjacking, que es la manipulación de los iframes de la aplicación, el cual va a ser expuesto en uno de los laboratorios a continuación. Después tenemos ingeniería social, que este ataque se genera contra la confianza del usuario. Acá lo que se va a buscar es la persuasión y manipulación del usuario mediante diferentes tácticas y poner a disposición del usuario diferentes recursos que han sido manipulados, alterados, en caso de modificarlo, a los cuales el usuario va a acceder confiado de que son recursos legítimos, son sitios web legítimos o aplicaciones legítimas. Entonces él ahí va a poner sus datos, por ejemplo, si es la simulación de una aplicación o de una página web de un carrito de tienda, ahí ya puede poner la tarjeta, pone sus datos de usuario, hay un robo de información confidencial, muy importante. Y estos ataques también se comienzan partiendo desde redes sociales, también a través de mensajerías, emails que llegan. Entonces es importante poder identificar siempre el origen de dónde provienen esas notificaciones, esos mensajes, esos emails. Bueno, ahora vamos a tener en cuenta estas pruebas de seguridad considerando el nivel de arquitectura, el nivel de ataque y el tipo de prueba que se puede realizar y el impacto en qué parte de la arquitectura se va a generar ese impacto. Bueno, ingeniería social, como vimos, el phishing se genera a nivel cliente, siempre va a buscar el usuario, el objetivo en sí es el usuario, engañar al usuario y, por ejemplo, del lado del cliente del frontend, eh, exponerle una aplicación que sea lo más parecido a la aplicación original, a la aplicación legítima. Pues tenemos la de modificación, que tenemos cross-site scripting y clickjacking, que dijimos que nos permite ejecutar código JavaScript, y clickjacking, la manipulación de los iframes, insertando otras páginas por encima del original y que el usuario acceda y bueno, y nos entregue toda su información. Después los de interceptación. Acá ya el ataque se va a generar a nivel web API, a nivel de peticiones web API. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos en sí es interceptar esas peticiones para poder manipularlas, también el sniffing a través del sniffing de red con herramientas como Wireshark, y bueno, en el caso del bypass SSL-PIN, y podemos ampliar herramientas como Frida, que son de instrumentación móvil, y Burswip. Después, por otro lado, también tenemos generación, que también va desde lo del cliente a lo del servidor. ¿Por qué? Porque sí, la ejecución de la script es de lo del cliente, pero yo lo que estoy atacando a su vez es el servidor. Porque no presenta los controles necesarios para verificar el origen de esa petición, entonces me va a responder sin haber hecho esa verificación. Después tenemos la inyección SQL, que la inyección SQL es muy interesante porque yo sí, por ahí puedo tener sanitizadas las entradas a nivel cliente, y sí, no puedo generar el ataque a nivel cliente, pero me voy del lado de las peticiones web API, intercepto, y si tengo parámetros los cuales pueden ser modificados, ahí intento o inserto con un comando SQL, y bueno, y si se ejecuta y me trae la información es que, bueno, sí, no pude realizar el ataque a nivel cliente, pero sí lo pude ejecutar a nivel backend. Y yo afecta el nivel de la base de datos, porque yo ahí ya estoy obteniendo acceso a la base de datos. Bueno, el robo de sesión a nivel de cookies, esto puede ser generado a nivel de cliente y va a afectar el tema de las peticiones. También puede ser generado a nivel peticiones web API. ¿Por qué? Porque yo intercepto, manipulo las cookies, reemplazo las cookies de un usuario legítimo
en mi sesión, entonces yo ya voy a tener acceso a los recursos del otro usuario sin que éste se dé cuenta. Y bueno, y también tenemos el ejemplo de interrupción, que es el caso de la denegación de servicio. Y esto por lo general se va a hacer a nivel peticiones web API, a nivel backend, que se puede realizar con Burswip y Postman, que son herramientas que nos permiten manipular ese, ese nivel de arquitectura. Y también hay otras herramientas automatizadas que permiten generar este tipo de ataque a diferentes objetivos. Bueno, ahora hay un ejemplo de lo que es la exposición de información sensible en la intercepción de una petición a un servidor. Yo acá genero la petición y del otro lado tengo la respuesta. En esta petición tengo muchos vectores de ataque que puedo utilizar. Por ejemplo, acá tengo el servidor. Yo tengo el servidor, tengo la versión. Yo conociendo esos datos, yo ya puedo determinar que puedo buscar información del servidor y en función de que si ese servidor presenta algún tipo de vulnerabilidad, voy a intentar explotarla para poder accederlo. Después acá tengo datos como las cookies. Acá puedo intentar hacer un robo de cookies o reemplazo de cookies para hacer un robo de sesión. Y acá tenemos un ejemplo en el cual está censurado, pero en el caso de que acá haya parámetros y estos puedan ser modificados y yo puedo acá colocar sentencias SQL y puedo ejecutarlas y esta me responde positivamente desde el servidor, ya que ya estoy pudiendo hacer un ataque de SQL injection. Bueno, y en la siguiente diapositiva, acá expongo el laboratorio de clickjacking, el cual es un ataque de tipo de modificación, en el cual yo acá estoy manipulando el iframe de la aplicación, o sea, sobre la página original, yo pongo una capa transparente, entonces cuando el cliente accede a esa web que está alterada, que ya no está íntegra, que está corrupta, que ya no es segura, entonces él ahí va a poner sus datos y yo voy a poder capturarlos y acceder a ellos. Bueno, en este caso uso una herramienta que se llama Jack, en la cual yo coloco la URL de la página legítima y si se carga, esta me dice que la página es vulnerable a clickjacking. Una vez cargado, yo lo que hago es arrastrar los botones de mi capa transparente para que estén por encima de los botones legítimos en los cuales yo coloco el password del usuario y después me lo veo. Yo cuando le doy a View, se carga la nueva página, acá no pasa nada, y yo después cargo las credenciales y cuando doy para loguearme, hola, eh, las credenciales han sido capturadas. Entonces yo ahí ya tengo un ataque de clickjacking. También hay que considerar en este caso que, bueno, hacer un laboratorio no se está cuidando mucho el tema del detalle, pero en ataques reales siempre se suele tener muy en cuenta lo que es el detalle, tratar de copiar las URLs que sean lo más parecido posible a la página original. Entonces hay que ser muy cuidadosos en función de que puede estarse realizando algún tipo de ataque de este tipo. Bueno, y en función de eso, bueno, ahora ya finalizo la charla y si hay alguna consulta, los escuchamos. Bueno, ¿alguna consulta a los presentes? Bueno, muchas gracias a Jessica, Aaron, Patricio y bueno, Silvana. Mil disculpas por los inconvenientes que hayan tenido y bueno, muy buena su presentación.